cuando lee Salmo 37 la primera vez por dos razones. Primero, es el hombre que lo escribió. ¿Quién escribió? David. Rey David es el autor. David, el rey de Israel, con todo su poder, sus riquezas, sentado en su palacio, escribiendo poesía acerca de cómo los pobres de Israel, la gente de Israel conspiraban contra los justos de Israel. Venga, David, eres el rey entonces. Tú haz algo para arreglar la situación, en lugar de retorcer las manos como si fuera sin remedio. Es rey por una razón, porfa, haga algo. De toda la gente de Israel, tú tienes la habilidad de hacer algo. Razón 2. Cuando yo era profe de secundaria en mi país, para ser deshonesto, la poesía exagerada de los adolescentes de mis clases de literatura tenía más cohesión de Salmo 37. En lugar de desarrollar un tema sencillamente, este salmo, ¿vieron, no? Salta desde un tema a otro, repitiendo ideas. No tiene lógica, como si fuera escrito por un autor olvidado. Entonces yo venía al salmo con un principio positivo, ¿no? Sin embargo, a pesar de mi frustración inicial, este salmo es un reconocimiento de una frustración más grave. Además, al explorarlo, vamos a ver que es un salmo que nos ayuda a tener una vista más profunda de Cristo. Entonces vamos a orar y después explorar Salmo 37. Dios de los cielos y la tierra, poderoso y justo, te damos gracias por esta palabra hoy en el Salmo. Gracias por la presencia de tu Espíritu que nos ayuda a entender y amar a Cristo más. Por esta razón, abre nuestros ojos al mensaje de este Salmo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta prédica tiene 3 partes. Estamos en parte 1. El israelita frustrado del Salmo 37. Para entender la frustración de la que aborda el Salmo, necesitamos ubicarnos en la historia de Israel. Después de rescatar a Israel y antes de entrar en la tierra prometida, Dios le escribió a su pueblo liberado las 2 opciones que tenían para la vida en la tierra prometida: la obediencia versus la desobediencia. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Desafortunadamente, bastante de los israelitas ignoraba este aviso. Un hecho que Dios sabía muy bien. Entonces, por el profeta Amos a Israel: así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado y por un par de sandías. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera un polvo en la tierra y pervierten el camino de los pobres. Con esta situación podemos imaginar entonces la frustración de un israelita que sufría esta justicia. ¿Dónde está Dios, el poderoso y justo? Aparentemente. Y podemos quizás empatizar con esto, ¿no? Miramos con frustración al mundo injusto.
Vivimos en un mundo donde la vida de las mujeres y de los niños valen menos que nuestro orgullo o inconveniencia. Los más ricos ganan al costo de los pobres, pero califican esta injusticia como un fracaso moral por el parte de los pobres. Robamos y aplastamos a los otros, escondiendo nuestro egoísmo detrás de excusas para tengo que cuidar para mi familia. Pero para Israel fue un problema aún más profundo. Como humanos queremos que Dios haga algo acerca de malo, ¿no? Pero Israel fue un pueblo especial de Dios para recibir la bendición de vivir en su tierra. Había recibido promesas y amenazas, como vimos, acerca de sus acciones por el bueno y el malo. Y al ver el malo por el parte de Israel, pero oír nada, aparte del silencio por el parte de Dios durante décadas, durante siglos, por supuesto el resultado era la ira y la frustración. Podemos ver el equivalente quizás en el matrimonio. La amargura de fuego lento durante años de la frustración por la inactividad, la indiferencia de uno a la otra. Esta amargura convirtiendo en la ira y el resentimiento en una relación vacía aparte de la malignidad. Qué palabras grandes, Dios. Qué pena que no hay acción. Es así. Entonces tenemos Salmo 37 como la respuesta a la inactividad aparente de Dios en el pacto. Justo antes de explorar el texto, consideremos el tono. No deberíamos imaginar este salmo como una canción alegre. Quizás al leer Salmo 37 pensaron en la canción jubilosa Ven y delítate por Marcos Witt. ¿Alguien sabe esta canción? Ven, oh ven, talala. Ven y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh. No. La combinación del tema y que este salmo salta entre ideas, repitiendo las ideas peor que poesía mala de escuela secundaria, nos dirige a otro tono. Mejor, imaginamos los fieles de Israel como una persona agotada, decepcionada, sentado con la cara en las manos. Y el salmo es como un amigo consolador, asegurando, explicando, repitiendo ideas, contrastando otras, siempre intentando que su mensaje entre por la frustración y la ira para empezar el proceso de restaurar. ¿Y el mensaje? No esté amargado. Dios es fiel a los justos. Entonces mantente firme hasta la vindicación. Salmo 37, como este amigo, abre en versículo 1 y 2, asegurándonos de la perspectiva de Dios sobre estos malos, pidiéndonos responder bien. Versículo 1. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el vedor del pasto. Y repite estas ideas, y repite esta certeza acerca de los fieles en 3. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Por supuesto, hay una tentación de leer y Él te concederá los deseos de tu corazón como una promesa universal, ¿no? Sin embargo, necesitamos acordarnos que es un salmo para los israelitas. Entonces, ¿cuál era el deseo de su corazón?
vemos en el mismo versículo. Y en versículos 7, 11, 18, 19 y 34. La tierra. Para Israel, quedarse en la tierra prometida, es decir, el lugar de la bendición, porque estaba donde Dios vivía con su pueblo, era el deseo de su corazón. Entonces dice el salmista, no permite la ira contra Dios a los éxitos de los malos, porque no van a durar. Mejor vivir en la confianza en el Señor y sus promesas. Es decir, la respuesta a la frustración de la falta de acción por el parte de Dios es recordar el carácter de Dios y vivir así. Para romper por la frustración, el salmista redobla su certeza en versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. ¿Cómo? Murmuramos con una declaración tan fuerte, los ojos abiertos un poquito. Y el salmista ve un hueco en la nube de la frustración. Entonces refuerza su mensaje. Versículo 7. Guarda silencio antes del Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites antes del éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y hace entender la importancia en una respuesta correcta por una escala en el tono. 8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán el gran bienestar. Ahora, acá hay una tentación de malinterpretar al salmista. 3 veces ha dicho, no te irrites. Y parece que quiere que mantengamos una sonrisa para cambiar la mente por el poder de pensamiento positivo. Pero eso no es su método. Siempre nos dirige al carácter o las promesas de Dios primero. Vemos esto en el próximo pasaje. El salmista entiende lo que nos sentimos. Escuchen a su descripción vivida en versículo 12. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Esta descripción rica pone el énfasis en la certeza acerca de Dios en 13. Pero el Señor se ríe a los malvados, pues sabe que les llegará su hora. ¿Es información nueva para un israelita? No, por supuesto no. Pero es necesario recordarla. Y ahora con una mano en nuestro hombro, tan cierto en el poder y la fidelidad de Dios. En versículo 14, el salmista nos declara la realidad que no podemos ver por la frustración, la destrucción por el mismo malo que inspiró la ira hacia Dios. Versículo 14. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada le atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Ahora, más enfocado por esta imagen de la retribución casi increíble, el salmista aprovecha de nuestra atención y vuelve al tema de nuestra mentalidad.
explorando las implicaciones, versículo 16. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdurará para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, mejor sin humillación acá. En épocas de hambre tendrán abundancia. Como golpes repetidos con un martillo, el salmista repite la imagen del principio para que pegue. Dios va a responder. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecen como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Ven el énfasis por un contraste fuerte entre versículos 21 y 24. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredan la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene la mano. Acá otra vez hay riesgo del idealismo, ¿no? Entonces, quizás como anticipación de una objeción natural o para evitar prometiendo demasiado, el salmista reconoce la realidad que en este mundo manchado por el pecado no es posible que los fieles se escapan de los efectos. El salmista no es un predicador de la prosperidad. 25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Pan. Por el profeta Amos, Dios vociferó a Israel contra su infidelidad y su injusticia. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Y, por supuesto, los fieles sufrían con los infieles en el mismo país. Pero, y quizás suena como pequeño consuelo, no sufrían completamente. De hecho, según el salmista, a pesar de este sufrimiento, mantenía su perspectiva para dar a los otros, seguro en la provisión de Dios a pesar de las apariencias, a pesar de las dificultades. En lugar de ira contra Dios, los fieles mostraban gracia con lo poco que tenían. Las palabras de salmista son como una pala, acabado desde un ángulo al otro para entrar en una tierra seca de nuestra ira, repitiendo lo que no podemos ver por la frustración. No te irrites a causa de los impíos, porque pronto se marchitan como la hierba. Y contra estas palabras, por fin nos quebramos y soltamos. Entonces, ¿qué debo hacer? Si esto todo es la verdad, ¿qué debo hacer? Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama a la justicia y no abandona a quienes le son fieles.
El Señor les protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Es determinación, ¿no? La determinación de vivir con la perspectiva de la vindicación prometida por Dios, a pesar de las dificultades. A pesar de la evidencia continua del malo en el pueblo de Dios, es la determinación de seguir con la vida que Dios quiere. Determinación que solo tiene sentido porque Dios prometió vindicación. Y Dios es fiel. La realidad es real. Pero el salmista enfatiza que Dios va a responder. 32. Los malvados, ¿cómo se dice? Acechan a los justos con la intención de matarlos. Pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Entonces el salmista refuerza su deseo para nosotros. Versículo 34. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como el cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos, y porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Por los lentes de frustración, interpretamos toda inacción como mala intención. En la pareja amarga, una cree que el otro no ve lo obvio, o peor, lo ignoro. El monólogo interno, por supuesto, siempre es así. Es similar en la persona a la que habla el salmista. La falta de acciones percibidas por el parte de Dios, a pesar de sus promesas, resulta en la ira venenosa. Pero el salmista dice: Dios ve todo. Los malos que plagan el pueblo y los justos sufriendo, no ha olvidado sus promesas. Habrá un día de juicio y de la vindicación. Entonces, sigue en sus caminos con fidelidad. Ahora llegamos a parte 2. El Salmo 37 y Jesús. Mi queja inicial acerca de la inactividad de vivir cuando leí este salmo por la primera vez, por un lado, no fue realista. Ningún rey puede erradicar todo el malo en el pueblo, ¿no? Pero por el otro lado, la Biblia deja claro que David no podía ser un rey así por todos modos. Él, como el resto de los reyes por la historia del pueblo de Israel, fracasaron. Pero los salmos nos dan una solución. No sé si saben, pero los salmos siguen una historia que empieza con Salmos 1 y 2.
los dos que preparan la escena para los restos. En Salmo 37, miren al versículos 12 y 13. Miren, y voy a leer partes de Salmo 2. Y van a ver algo parecido entre los dos. Versículos 12 y 13. Y esto es de Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? El rey del cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Salmo 2 fue una canción de la autoridad y triunfo del Rey, el Hijo de Dios, sobre las naciones por el parte de Dios. Salmo 37, como vimos, desarrolla esta imagen de un Rey poderoso en el contexto de situaciones en las que la autoridad parece ausente, en que no hay triunfo. Entonces, en lugar de ser decepcionados, esperamos por el Hijo de Dios. Y es Jesús, el verdadero Hijo de Dios, en que vemos el cumplimiento. Esta frase, tú eres mi Hijo. ¿Cuándo vemos esas palabras en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? El bautismo y ropa brillante, la transfiguración. Dos eventos que proclaman Jesús como el Rey de Dios, es decir, el Hijo de Dios. Y al contrario que el rey David y los otros reyes, Jesús gana. Volteamos a Apocalipsis capítulo 19, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 19. Este capítulo es el fin de una presentación del malo humano, captado como la ciudad personificado como un humano, Babilonia. Y por casi 2 capítulos hay lo que es básicamente una ópera acerca de su destrucción final, cantando glorias a Dios por acabar con el malo humano, que es el problema del Salmo 37, sin decir cómo pasó esta destrucción, hasta versículo 11. Voy a leer. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Su justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido en un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La descripción continúa, pero ¿quién es este rey victorioso? Es Jesús. Jesús es el rey perfecto, sin pecado, con la autoridad, y como leemos, que va a traer el fin de los malvados, que son los problemas en Salmo 37. Jesús es el Rey que va a traer la justicia y la vindicación para los fieles de nuestro Salmo. Pero eso no es todo. Jesús cumple la
cumple otra perspectiva del Salmo 37, quizás menos obvio. Jesús es la víctima del Salmo 37. Ok, voy a leer partes del Salmo 37 y necesito que alguien lea en la pantalla otros pasajes cuando salen, para ver Cristo en el dolor del Salmo 37. Ok, versículo 1 del Salmo 37. A pesar de los impíos y su propio pueblo, no te irrites a su padre, pero confía en el Señor y deleitaba en el Señor. ¿Qué dice Juan 14? Jesús dijo, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Versículos 5 y 6. Y deleitaba en la justicia resplandeciente del Señor. ¿Qué dice? Fuerte, porfa, vamos. Versículo 12 del Salmo. Los malvados conspiran contra él. Versículo 7. En los planos malvados maquinado, refrene tu enojo, guarda el silencio antes del Señor y no te irrites antes del éxito de los otros. Día tras día estaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las Escrituras. 18. Pero el Señor protegió su vida y dio una herencia perdura por siempre. No dejarás que mi vida termine en sepulcro, no permitirás que tu sangre sufra corrupción. Versículo 23. El Padre afirmó los pasos de su Hijo. Agradado por su modo de vivir, tropezó, pero no cayó. ¿Alguien? Y al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Versículo 39. La salvación de los hechos justos vienen del Señor y su Hijo. Los ayudan y los libran y los salvan. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús es el cumplimiento de la promesa de vindicación de nuestro Salmo, pero también es la materialización de la experiencia. Jesús es nuestra esperanza y nuestro ejemplo. El vindicador por ser la víctima. Entonces, al tercer y final parte, Salmo 37 y nosotros. Por los dos papeles, juntos, Cristo nos fortalece para vivir como Dios quiere, a pesar del malo en el mundo. Primero, como vindicador, sabemos que el Rey Jesús va a ganar, como vimos en Apocalipsis. La cruz y la resurrección nos recuerda que el malo humano tiene un fin en las manos de Jesús, el jinete que se llama fiel y verdadero. Es por Cristo que el malo humano, la injusticia humana va a ser juzgado y destruido. Entonces seguimos fiel, apartándonos del mal y haciendo bien,
tiene sentido porque habrá justicia. El pueblo de Dios, es decir, los que siguen Cristo, va a descansar con Dios. Pero yo tengo que ser muy claro, no entramos en este descanso por ganarlo, pero porque es un regalo. Es solo por Cristo que participamos en su victoria, en lugar de recibir la feroz de su justicia a causa de nuestra injusticia. Y segundo, también vimos en Salmo 37 que Jesús es la víctima. Eso nos ayuda a vivir fiel a Dios mientras esperamos la vindicación final, en maneras imposibles para un israelita. El hecho que Jesús experimentó el malo de la humanidad, pero sin pecado, como describe Hechos 4, significa que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. En el Salmo, Dios dijo, mantente fiel porque yo veo todo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios dice, mantente fiel porque yo pasaba por todo también. Pero no en el sentido de un entrenador entusiasta. Si yo puedo, tú también. No. Más es la solidaridad de alguien que realmente sabe lo que experimentamos. Mientras Él soluciona el problema y nosotros esperamos por el día en el que el malo no existirá más. Hermanos, hermanas, así es nuestro Rey. En Salmo 37, el salmista hablando para entrar por la cáscara emocional de una persona frustrada y enojada por la falta de acción de Dios. Y lo hace repitiendo su mensaje, asegurándolo. Pero sabemos que en Cristo tenemos más. Vemos el malo en el mundo, el dolor que a veces parece que Dios ignora y nos frustra y oramos, venga tu reino. Pero es menos una oración y más un desafío. Pero en lugar de solo hablar, Cristo nos acercó, dobló para levantarnos, injustos, hechos justos, por su gracia. Y nos dice, yo sé. Y mientras sentimos sus manos, Rey Jesús continúa, no te irrites, porque yo soy fiel y verdadero. Versículo 39. La salvación de los hechos justos vienen del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Voy a orar. Dios el poderoso, a veces es como estés lejos, ignorando los dolores y las injusticias en tu mundo. Pero en Cristo, gracias, mostraste que este malo no va a continuar a causa de su victoria en la cruz y que necesitamos esperar por su regreso. Gracias también por tener un Salvador que sufrió, que sabe la experiencia, que nos mira como, no como un rey distante, sino como un hermano. Que tu Espíritu nos fortalezca para vivir en tus caminos en lugar de perdernos en los dolores y la frustración. Ayúdanos a recordar que eres activo, obrando siempre hacia el día en que el Hijo de Dios viene para traer descanso, justicia y vindicación para nosotros, salvados por su sangre y gracia. En el nombre de Jesús. Amén.